Dios bendiga a todos los que están en este momento dispuestos a recibir la palabra de Dios, a los que están siempre allí en esta cita, en este propósito, a esta misma hora, buscando la bendición de Dios, buscando la presencia del Señor, en este propósito tan lindo y tan hermoso que tenemos, que es de la llenura espiritual. Y aquí estamos, gozándonos en el Señor y cumpliéndole al Señor a la tarea, al trabajo que Él nos ha encomendado, de predicar su palabra, de dar las buenas nuevas de salvación y de enseñar con respecto a lo que es la venida del Señor. Para ello se requiere un arrepentimiento para poder convertirse al Señor y recibir el don del Espíritu Santo de Dios, que es un poder que el Señor nos entrega para poder transitar en esta tierra que está llena de pecado, llena de maldad, llena de desgracia, y de la única manera que podemos salir en victoria de todo lo que está aconteciendo en este mundo es con la llenura espiritual. La misma Escritura nos dice que el que retiene el misterio de la iniquidad es el Espíritu Santo en la iglesia. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo de Dios, puede resistir todo lo que el diablo quiera hacer en esta tierra, y no podrá tocar aquel que está lleno del Espíritu Santo, aquel que anda en obediencia al Señor, aquel que está con el Señor, aquel que está obedeciendo al Señor, aquel que le ha creído. Algo muy importante es creerle a Dios, y el mismo Espíritu Santo nos enseña a creerle al Señor. De lo contrario, no vamos a ver la bendición de Dios, porque si no le crees a Dios es porque no está el Espíritu Santo de Dios, y fuera de eso, el no creerle al Señor es un pecado delante de Él. Mas cuando tú le crees al Señor es porque está ministrado por el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo de Dios, no hay duda, no hay lugar para la incredulidad, no hay lugar para la duda, no hay lugar para el temor, no hay lugar para el miedo. Entonces hay una plenitud de Dios, una plenitud de la deidad de Dios en cada creyente, de tal manera que el Espíritu Santo es el que toma el control de la persona. Esto es algo muy importante que debemos de entender, porque todo el que es bautizado con el Espíritu Santo de Dios está sumergido, está bautizado, que significa controlado por el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso, qué bendición que seamos controlados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas personas tienen un problema terrible con la ira, con el enojo, con la rabia, o con temores, con miedos, con dudas, con incertidumbre, con falta de personalidad, pero necesitan en la llenura espiritual? Cuando tú te llenas del Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu te muestra todo lo concerniente a tu vida por medio de la palabra. Se te revela la palabra a ti de tal manera que tú vas a entender qué debes de hacer en tu vida para agradar a Dios, porque el propósito es agradar a Dios. No podemos agradar a los hombres, no debemos de hacer las cosas para agradar a los hombres. Por eso Dios nos llamó a nosotros como ministros a ser discípulos de Cristo, no a ser amigos, no a ser personas para que estén contentas y felices. El mensaje que Dios le entrega a uno es el que uno le debe de entregar a la iglesia. Si la iglesia está feliz con el mensaje, gloria a Dios, la gloria es del Señor. Si la iglesia no le gustó el mensaje, pero vino de la boca de Dios, qué pena, qué pena. Pero la realidad es que hay que entregar la palabra que Dios ha dado. No podemos hacer amigos ni podemos pretender tener la iglesia contenta, la iglesia feliz, porque a la carne nadie la va a hacer tener feliz. Por eso un saludo muy especial a la hermana Rosita Flores y la hermana Marisa Marmolejo, la hermana Rosa Flores en Bogotá, la hermana Marisa Marmolejo en la ciudad de Buga. Que Dios bendiga a mis hermanos que están ahí en la espera de la palabra del Señor, de la enseñanza para la gloria de Dios. Estas son las evidencias de la llenura espiritual. Dios nos permitió hablar precisamente de que cuando la persona está llena del Espíritu Santo de Dios, lo primerito que se debe de manifestar y dar a entender que la persona está llena del Espíritu Santo de Dios es que se toma control de la lengua. El mismo control que utiliza el Espíritu Santo de Dios sobre el creyente, lo primero que utiliza es en la lengua para saber qué decir. El mismo Espíritu Santo nos guía para hablar. Nosotros no sabemos ni orar, y es el Espíritu el que nos enseña a orar con gemidos indecibles. El Señor dice en su Escritura: no os preocupéis de qué hablar o qué decir, porque el Espíritu Santo es el que nos va a colocar en nosotros qué debemos de hablar, qué debemos de decir, y nos lleva a la verdad, nos guía a la verdad. Por eso el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la deidad, es la persona gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo de Dios, y debemos de tratarlo como tal, como persona, no como
algunos blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios diciendo que es una fuerza activa, y no podemos permitir eso, porque si no vamos a pensar entonces de que no es una persona, sino que es un mover de una energía, y no es así. Es una persona porque Él se contrista, porque el Espíritu Santo se entristece cuando no estamos haciendo las cosas debidamente. Contristamos al Espíritu Santo cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo cuando gritamos, cuando estamos amargados, cuando estamos enojados, cuando decimos malas palabras, cuando con nuestro cuerpo hacemos cosas indebidas. Contristamos al Espíritu Santo de Dios, y todas estas son las características de una persona. Por eso te digo, bíblicamente es la persona gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Vamos a compartir esta enseñanza porque es importante que todos comprendamos que debemos de darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra alma, en el compromiso con la obra del Señor, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer ningún compromiso. El Espíritu Santo es el que nos está recordando la oración, nos está recordando el estudio de la palabra, nos recuerda que debemos de congregarnos, nos recuerda la palabra del Señor, que en el momento de presión, de angustia, de desespero, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos en ese momento? El Espíritu Santo es el que está con nosotros para todo. Por eso no podemos ignorar la función, el trabajo, la labor del Espíritu Santo en la iglesia. Que Dios nos ayude, porque el día que la iglesia sea levantada, que nosotros estaremos ahí dispuestos para levantarnos con el Señor, si continuamos en obediencia y en la búsqueda de la llenura espiritual. Téngalo por seguro, vamos a ser levantados. Pero el que no tenga el Espíritu de Cristo, sencillamente no va a poder ser levantado. Se quedará a tener que enfrentar esta situación, a tener que enfrentar el caos tan terrible en que va a quedar la tierra sin el Espíritu Santo de Dios. Si en este momento hay personas que están descontroladas por lo que está sucediendo, por lo que están nombrando, por lo que se está viviendo con esta cuarentena, dígase usted, ¿qué será cuando ya no esté el Espíritu Santo de Dios y no haya control del poder de Dios sobre esta tierra para poder defender al pueblo, para defender las almas, para defender a las personas? ¿Qué va a pasar en este lugar? ¿Qué va a suceder si va a estar suelto Satanás haciendo de todo y sin con qué defenderse? Porque lo único que detiene a Satanás es el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Cuando la iglesia está orando, está gimiendo, está clamando, está intercediendo, ahí está el Espíritu Santo obrando para detener ese misterio de iniquidad, ese misterio que el enemigo está ejerciendo sobre esta tierra, porque Él es el príncipe de este mundo. Por eso nosotros, con el poder de Dios, con la llenura espiritual, podemos establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, y a eso nos ha mandado el Señor, a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. El mismo Señor Jesús lo dijo: si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. O sea que a través del Espíritu Santo de Dios se limpia el terreno, se limpia todo lo que esté contaminado, influenciado, atacado, manejado, controlado por las obras de la tiniebla. Y el Espíritu Santo es el único que puede sacar todo eso. Cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, está en el hermano, en la hermana, se puede hacer esta tarea y este trabajo. De lo contrario, no. Por eso vamos a mirar desde el día del Pentecostés hasta nuestros días, miremos cuál ha sido el trabajo del Espíritu Santo de Dios, porque nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, debemos de estar en una tonalidad con el Espíritu Santo de Dios para hacer la tarea y el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Miremos que el Espíritu Santo de Dios está morando en todos los creyentes. Todo el que le ha creído al Señor Jesucristo se ha arrepentido, se ha apartado del pecado, por lo tanto ha recibido el don del Espíritu Santo. Si tú le has creído al Señor, has creído a esta palabra, tú has recibido el don del Espíritu Santo, y no puedes ignorar que tú tienes el Espíritu Santo. No puedes ignorar que tú tienes en tu cuerpo, tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar por la palabra de fe en primera carta a los Corintios, por favor, en el capítulo número 12. Donde nos habla la Escritura precisamente de la tarea del Espíritu Santo de Dios en el momento que se derrama sobre la iglesia, y que la iglesia se entiende, sea la iglesia con el número de miembros que sea pequeña, sea grande. Esto es muy importante de entenderlo, y esto ayuda al crecimiento de la iglesia, al crecimiento numérico. Dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 12,
del verso 1 en adelante. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo peor es la ignorancia, lo peor es la falta del conocimiento. El pueblo es destruido porque le falta el conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, el diablo lo engaña, el diablo lo puede apartar, lo puede hacer enfriar, lo puede hacer colocar en una tibieza espiritual que, Dios mío bendito, gente con una apatía horrible, tremenda, pereza para orar, pereza para leer las Sagradas Escrituras, pereza para estar en la presencia del Señor, adorar al Señor, alabar al Señor. Han perdido el primer amor. ¿Pero por qué lo han perdido? Porque sencillamente están ignorando todo lo que tienen dentro de sí, que es el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu y en todos se debe estar manifestando lo mismo que nos va a narrar aquí las Sagradas Escrituras. Verso 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Entonces toda persona que no tenga el poder del Espíritu Santo de Dios, no tenga el conocimiento del Espíritu Santo de Dios, no tenga revelación, no tenga los dones, el diablo lo engaña, el diablo lo extravía. Y por eso todas las personas que van a los ídolos mudos son personas que no tienen la presencia de Dios, no tienen el Espíritu Santo, ellos no tienen la llenura espiritual, están haciendo algo que le desagrada a Dios, que precisamente es la idolatría. Y esto es ¿por qué? Porque están ignorando y desconociendo al verdadero Dios. Verso 4 dice la Escritura, perdón, el verso 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, toda persona que se burla de la obra del Señor Jesús, que se burla de las cosas del Señor, esta es una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso habla blasfemia, por eso habla necedades, por eso habla truanería, por eso habla cosas incoherentes, hablan cosas, pero su boca está siendo usada es por el mismo enemigo, que es el que se atreve a blasfemar de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Todo el mundo podrá decir Señor, Señor, Jesús, Jesús, pero no va a escuchar el Señor hasta que no se haga eso a través del Espíritu Santo de Dios. Es por medio del Espíritu Santo de Dios que nosotros podemos llamar a nuestro Señor Jesucristo para tener comunión con Él. Por eso cualquiera le puede decir Padre en el nombre de Jesús, cualquiera puede decir la plegaria que está en Mateo del Padre Nuestro, pero no todo el mundo podrá tener el acceso hacia el Padre a través del Señor Jesucristo, porque la Escritura nos dice claramente que es a través del Espíritu que podemos hablar con el Señor, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará por medio del Espíritu Santo de Dios. Miremos qué dice en el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes dones, hay 9 dones, pero es el Espíritu Santo, número 1, el que imparte, el que entrega, el que da a cada uno los dones de acuerdo al corazón, de acuerdo a la búsqueda, de acuerdo a ese amor para la obra del Señor. Así mismo Dios le va a entregar dones. Si Dios ve a una persona que no le interesa orar por enfermos, ¿para qué le va a dar dones de sanidades? Si Dios ve a una persona que no está interesada en que otra persona tenga un milagro de Dios, ¿para qué le va a dar dones de milagros o el poder para la liberación si no le interesan los demás? Por eso debemos de tener el amor de Dios. Y toda persona que le ha creído al Señor tiene el amor de Dios. Y toda persona que ha creído verdaderamente en la obra del Señor Jesucristo siente compasión por las almas, siente dolor por los demás, se preocupa por los demás, no se preocupa por sí mismo sino por los demás, porque es más, en la oración Dios nos enseña que no seamos yoístas, que oremos por los demás, que intercedamos por los demás. Y la oración del yoísta es por mí, por mí, por mí. Ahí no está el Espíritu Santo de Dios cuando estamos en esta situación. Vamos a compartir esta bendición en el nombre del Señor Jesucristo, porque vamos a mirar por la palabra. Cuando la persona ha recibido la llenura espiritual, tiene que haber un cambio en su vida. Hay un cambio genuino, verdadero, auténtico, y se va a ver el respaldo, porque el poder de Dios se recibe con un propósito. Lo estuvimos estudiando en la noche anterior, donde nos hablan Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, del verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigo. Es para testificar. Un testigo es el que escucha, el que ve y puede decir yo lo vi, yo lo escuché, esto lo sentí yo y esto lo viví yo. Ese es un testigo. Nosotros no podemos hablar de los testimonios de los demás, tenemos que hablar de lo que Dios está haciendo con nosotros y en nosotros, y lo que hemos visto y lo que hemos oído. Fueron lo que dijeron los discípulos cuando sucedió con el COVID,
rojo que se paraba en la puerta de la hermosa, que les dijeron que no podían seguir hablando de ello y dijeron: no es justo obedecer primeramente a los hombres, hay que obedecer primeramente a Dios, y lo que hemos visto, lo que hemos oído, no podemos callarlo, somos testigos, hemos evidenciado esto y tenemos que declarar, tenemos que confesar, dar testimonio. Entonces mire lo que nos sigue hablando la Escritura. Y hay diversidad de operaciones, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno, ojo, todo el que recibe la llenura espiritual, que es impartido el poder del Espíritu Santo, que recibe el don del Espíritu Santo, dice aquí claramente la Escritura, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Gloria al Señor. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Mire que es el Espíritu el que está haciendo esta tarea, esta labor, esta obra. Entonces, de estos 9 dones los vamos a estudiar, vamos a hacer un estudio más adelante, de pronto esta misma semana, pero vamos a mirar lo que debe de estar pasando en toda persona que tiene el poder del Espíritu Santo, que ha sido lleno del Espíritu Santo, de acuerdo a la recomendación que nos da el apóstol Pablo: no os embriaguéis en vino, en la cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos, cuando se nos ha impartido el poder del Espíritu Santo de Dios, se nos entrega esto, lo que estamos viendo aquí, lo que nos habla el apóstol Pablo aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 12, que son los dones espirituales. Dice en el verso 8: porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de las lenguas. Ojo lo que dice el verso 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿De qué manera? Repartiendo a cada uno y en particular como Él quiere. ¿Qué significa esto? Vámonos al ejemplo que tenemos aquí en la palabra, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice que se quedaron 120 en aposento alto. Entonces, cuando dice aquí a cada uno, quiere decir que todos los 120 recibieron, en la llenura espiritual, recibieron dones. Pero ¿cómo fueron repartidos esos dones? Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. Pero hay algo más que dice: y en particular como Él quiere. Cuando habla de en particular, está hablando de que a cada persona, de acuerdo al propósito de su corazón, de acuerdo a la misión que Dios le entrega, de acuerdo al anhelo, de acuerdo a los deseos que están en su corazón, particularmente a esa persona le va a entregar determinados dones. Un ejemplo: hay personas que de pronto les duele ver a alguien en silla de ruedas, como me pasó una experiencia que para que uno empiece a amar la obra del Señor, Dios le puede permitir a uno pasar por situaciones donde uno entienda esas necesidades. Recuerdo tiempo atrás, recién fui bautizado, Dios me empezó a llevar a muchas experiencias espirituales, y recuerdo que una ocasión pasó algo en mi cuerpo que quedé quieto, inmóvil, no me podía levantar de la cama. Y era quieto allí, duré 3 días, y 3 días que como que estaba bloqueado, como que no oraba, como que no sé, como que estaba ahí así como que en un letargo, en un estupor, algo así. Y de repente el tercer día, recuerdo tanto que salió de mi boca la palabra Jesús con fuerza, con fuerte y alta voz. Y caí de rodillas y empecé a orar, a orar, a orar, a orar. Y el Espíritu de Dios me ministró que todo lo que yo había sentido de haber estado postrado en esa cama, le están padeciendo muchas personas. Y ahí empecé a sentir como esa compasión por las personas de las sillas de ruedas, las personas que están paralíticas, postradas en cama. Y ahí fue cuando Dios empezó a mirar, o a mirar en mi corazón el deseo por estas personas que se levantaran de las sillas de ruedas, que se fueran restaurados, que se pudieran valer por sí mismos, porque pude experimentar y pensar personas que las tienen que cargar para llevar a un baño, personas que las tienen aún que limpiar, las tienen que bañar, las tienen que asear porque tienen una parálisis, porque les sucedió cualquier situación de esta, y todo eso empezó a sentirse en mi corazón, ese dolor por esa situación. Recuerdo tanto que fui a Tacuelló del Cauca. Estando en Tacuelló en el Cauca, fui a una campaña allá que Dios me permitió ir,
Y había una mujer que llevaba un año paralítica, un año porque había tenido un accidente, había ido a la plaza del mercado y tomó un taxi, creo que era colectivo, y se sentó como al lado de la puerta, hubo un accidente, golpearon la puerta y ella estaba totalmente pues pegada y bien a la puerta y le golpeó el otro vehículo y ella quedó paralítica, quedó en silla de ruedas. Recuerdo tanto que mire cómo son las cosas. Otros ministros habían estado allí en campaña, ministros fuertes, y habían orado por la señora, por la hermana, pero no había pasado nada y eso estaba en mi mente, eso estaba en mi corazón. Ya vino Julano, Perencejo y oraron por la hermana y no pasó nada. Bueno, gloria a Dios. No, pero hay que hacer la tarea, hay que hacer la obra. El Señor me trajo acá con propósito, vamos a orar, pero lo reconozco, en mí no había la fe, tal vez podría decirlo, más sí estaba el don, más sí estaba el poder del Espíritu Santo de Dios. Recuerdo tanto que fui a orar por aquella hermana y estábamos como en una parte alta, como en un nivel pero alto, y había un niño jugando ahí, y recuerdo que este niño como que empezó y cayó de cabezas y lo vi que pasó como fracciones, segundos ahí con la cabeza así, y el diablo le va a quebrar la cabeza a este niño, y me impacté por eso, o como que una distracción allí. Bueno, más sin embargo le dije a la hermana, ¿usted cree que el Señor la va a sanar y la va a levantar de esa silla? Me dice, sí, yo lo creo. Y yo oré como orar como lo que Dios le ha enseñado a uno, pero lo reconozco, yo no veía que se levantara ya la silla de ruedas. Puse manos y oré por la señora, no fue mucho. Y recuerdo tanto que le dije, bueno hermana, el Señor yo creo que la ha sanado, levántese a servir, como cuando se oró por la suegra de Pedro, que oró el Señor Jesucristo por ella, le reprendió la calentura y se levantó y le servía. Oiga, qué cosa tan tremenda, se levantó esa hermana de esa silla de ruedas, y eso recuerdo que fue una campaña ahí en el Cauca. Y la primera noche habían ido como 30 personas, 36 personas. En un momentico se regó por todas partes que Dios había hecho ese milagro. Y en un momentico pasó el testimonio, el comentario de lo que había sucedido, y por la noche la cantidad de gente que tuvieron los hermanos de allá que extender unos plásticos más con unas vigas para extender más, para que cupiera más gente, porque eso fue tremendo. Llegaban de todas partes, de Silvia, Cauca, de todos lados llegaron, y era tanta la fe que se estaba moviendo que sucedieron unos milagros tan tremendos. La gente hacía filas con los niños que tenían pies planos y se les hacía la curvatura. Se movió una fe tremenda. Pero la enseñanza es la siguiente: yo estaba desconociendo, a pesar de que había clamado, había orado y había experimentado lo que era estar quieto en una cama, que no me pude mover durante 3 días, y le lloraba, le clamaba, le gemía al Señor por esta situación. Después del tercer día, ahí clamando y llorando, Dios me entregó ese don y no lo sabía. Me mandaron, fui a hacer esta campaña, y allá el Señor me permitió experimentar esta bendición tan grande. Y de ahí lo que Dios da no lo quita. Y de ahí se empezó a seguir orando por personas de silla de ruedas, en las campañas, en los lugares donde el Señor le permitía ir a uno, en las iglesias que lo invitaban a uno, que uno estuvo allá, y cantidad de personas alargándose el pie. O sea, son dones que Dios entrega, y son cosas que de repente, si no se tiene la fe, si no se tiene la llenura espiritual, uno como que no lo cree, como que lo ve imposible, como que sí está allí, pero que tienen que ser unas personas, quién sabe cómo, de qué talla, de qué calibre, para poder ver este tipo de milagros. Pero yo te quiero decir a ti, no es así. Eso es lo que de repente uno lo ve porque lo ve como algo tremendo, de grande, pero el Señor Jesús nos dice claramente: cosas mayores que las que Él hizo haremos nosotros, porque Él iba hacia el Padre, pero el Espíritu Santo que estaba dentro de Él vendría a nosotros. Y esas cosas mayores son precisamente el predicar la palabra y dar vida por medio de la palabra. El que la persona pase de muerte espiritual a vida espiritual. Y en cuanto a milagros, el Señor hizo liberaciones, levantó de sillas de los paralíticos, limpió a los leprosos, y Dios nos dice por su palabra que cosas mayores haremos nosotros. Y miremos el ejemplo en Pedro. ¿Quién era Pedro precisamente? Un hombre del vulgo,
Un hombre que caminó con el Señor Jesucristo el tiempo que caminó con Él y no soltaba la espada por nada, porque la prueba está en que cuando vinieron por el Señor Jesucristo, Pedro salió ahí mismo a defender al Señor Jesucristo, y fue cuando le cortó la oreja a Malco. Y ahí el Señor le restauró la oreja a Malco, pero esa unción, esa autoridad, ese poder se lo ha entregado a la iglesia, no a determinados hombres, sino a la iglesia. Por eso Dios no hace acepción de personas, y te lo puedo decir, esto es de acuerdo a la búsqueda que tú tengas. Dios no te va a entregar a ti una unción de sanidades y no quiere orar por el enfermo. No te va a entregar una unción para limpiar leprosos si te da asco arrimarte a alguien que tenga una llaga, que tenga una peladura, que le esté saliendo material de su parte, de alguna parte. No te va a entregar esa unción. Por eso hoy en día vemos en este momento dónde está la fe. El pueblo, ¿qué está haciendo en este momento si les da miedo a muchos creyentes que les peguen un virus? Donde vemos que el Señor Jesucristo, la Biblia dice literalmente que a los leprosos se los tiraban encima para que al tener contacto con el cuerpo del Señor Jesucristo ellos fueran sanados. Y vemos algo tan tremendo, con que una persona le caiga encima llena de lepra. Esto es lo que es el poder de Dios. A una mujer que se arrime por detrás y toque el borde del manto del Señor, y de inmediato se da cuenta el Señor que alguien le había tocado, porque había salido poder de Él. Tú, cuando estás lleno de este poder, tú sabes cuando se activa la fe de alguien para recibir el poder. Porque así como lo sintió el Señor Jesucristo, todo el que está ungido sabe cuando sale del poder que Dios le ha entregado para ministrar a alguien. Todos hemos sido llamados a recibir estos dones. Mire el verso 10 que dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de la lengua. Pero mire lo hermoso aquí el verso 11 que dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. Cuando dice cada uno, quiere decir de que no deja por fuera ninguno. Todo el que recibe llenura espiritual recibe estos dones. Todo el que se propone a buscar la llenura espiritual recibe estos dones. Porque es que hay algo muy importante que tenemos que entender: que Dios nos llamó fue a trabajar en su obra. Y Él no nos manda a trabajar con las uñas, nos entrega todo lo necesario para hacer la tarea. Por eso no hay nada imposible para Dios. Y ese no hay nada imposible para Dios nos lo ha entregado a nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso la persona que está llena del Espíritu Santo de Dios no ve imposibles. La persona que está llena del Espíritu Santo de Dios no ve dificultades, no ve situaciones duras ni difíciles ni adversas. El que está lleno del Espíritu Santo de Dios está siempre feliz, gozoso y contento de servirle al Señor en la situación que sea. Vemos a José. José es mandado a una cárcel injustamente, pero ese hombre no cambió, siguió feliz, siguió contento, y todo lo que hacía lo hacía como para el Señor. Un hombre que fue usado de tal manera que ganó confianza de aún el carcelero, y todo lo que ese hombre tocaba florecía. Y ahí dice la Escritura: porque Jehová estaba con él. Por eso es importante la llenura espiritual. La llenura espiritual es la presencia de Dios en tu vida, para que todo lo que tú hagas salga bien. Y el hecho de que José estuviera en la cárcel, por muchos otros que lo hubieran conocido en aquel entonces dirían: mire, lo dónde está, dice que en la cárcel, vea, dice que un sueño, que Dios, que no se mire en una cárcel. Vemos al apóstol Pablo, otro hombre que también estuvo en cárceles, que le dieron las muentas y las tremendas, le dieron unas pelas tremendas, le daban garrote, madera, le arrancaban la ropa, en boca de gente sin conocer del Espíritu Santo de Dios, sin conocimiento de Dios. Lo peor que dice: vea, la pasa en la cárcel y le dan unas cuentas tremendas. Eso es el mismo diablo que lo revolcó. Tremendo, ¿no? Lo que es no tener el Espíritu Santo, es lo que es no estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Y desafortunadamente uno ve en las redes hombres que se dicen de Dios y criticando a otro porque ministra de una manera, ministra de la otra, donde la Escritura dice que hay una multiforme gracia de Dios, donde la Escritura me enseña a mí que, ojo, que no vaya a ser que estemos peleando con Dios, porque qué tal que lo que esté sucediendo lo esté haciendo Dios y nosotros terminemos peleando con Dios. Por eso no nos metamos en nada
que haga el Espíritu Santo de Dios. Un día saldrá todo a la luz, lo que realmente fue de Dios y lo que no fue de Dios. Y ahí es donde vemos nosotros que Dios nos habla del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña en su tiempo de crecimiento son idénticos. Si tú logras conseguir una semilla de trigo, una semilla de cizaña y las siembras las dos y las colocas a crecer en el mismo momento, bajo la misma luz, bajo la misma temperatura y todo eso, vas a ver textura, color, es idéntica. Idéntica. Y hasta que llega el punto donde tienen que dar el fruto. Cuando llega el punto que dan el fruto, vas a conocer la cizaña, porque la cizaña no da fruto. Y conoces el trigo, porque el trigo arroja su fruto y la mata y se humilla por el peso del fruto. Mientras que la cizaña permanece erguida y no se agacha. El que se humilla será exaltado. Y el que se humilla es el que tiene el fruto, el que está dando los frutos dignos del arrepentimiento. Y vemos en el caso de Pablo se humilló, en el caso de José se humilló. Y todo siervo de Dios se humilla. ¿Para qué? Para que Dios haga lo que deba de hacer. El que está en cizaña, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no ha aprendido a ser manso y humilde de corazón. Mantienen altivez, en arrogancia, prepotencia. Yo soy el mejor, soy el más grande. No, mira, ¿sabes qué dice la Escritura? Que si quieres ser uno de los más grandes en el reino de los cielos, aprende a ser el más pequeño aquí en la tierra. Y me habla de servicio. Y habla de que la obra que todos nosotros hagamos será probada, será pasada por el fuego. Y resulta que el fuego es una prueba que Dios le coloca para ver realmente en lo que se hizo. Pudo haberse hecho la iglesia más grande del mundo, pero Dios va a calificar esa obra. Cuando esa obra pase por el fuego, va a ver si fue preparado con materiales de oro, que representa la deidad de Dios. Piedras preciosas, que son las que Dios está colocando a las 12 tribus, a las 12 puertas, que también va a ser probada con piedras preciosas, o si no, va a ser probada, o va a ser de pronto edificada con madero, heno y hojarasca. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús, porque el enemigo quiere dañar el corazón de muchos. Y muchos no están entendiendo. Y hay muchos que tienen una pereza del diablo tan terrible, que no pueden entender que hay que pagar precio, hay que orar, hay que ayunar, hay que meterse con Dios. Ustedes la Escritura dice que aman el dormir, bostezando a toda hora, hermano, y uno ve que el Espíritu Santo necesita cabida en un lugar de esos, hermano, en una parte, en una persona, necesita, Él quiere estar en cada uno de nosotros. Aquí lo dice claramente, hermano. Si ese material con que usted hizo la obra es de paja, hojarasca, heno, el fuego con que será probada esta obra va a consumir eso y no va a quedar absolutamente nada, y va a ser grande la pérdida. Pero entre más fuego se le mete al oro, más puro es el oro. Y ese fuego representa pasar por todas estas situaciones que Dios mismo nos permite pasar. Porque Él dice, te pasaré por trillo de dientes nuevos para ver qué hay en tu corazón. Te llevaré al desierto. ¿Y cuántos no quieren vivir una situación de esta? No quieren pasar por esto, prefieren tirar la toalla, prefieren dejar de orar. Ay, no, es que yo me puse a orar y me puse a reprender al diablo y me levantó el diablo. Mire, el diablo se le levantó a usted desde que usted hizo la oración de fe, desde que recibió a Cristo en su corazón, desde que usted se le salió el redil al diablo. Desde ese día es su enemigo aférrimo. Su enemigo número uno, el peor de los enemigos, es una bestia completa. Pero por eso el Señor dice que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios. El Señor en su palabra dice que tenemos que estar fortalecidos. El apóstol Pablo nos lo aconseja en Efesios capítulo 6, verso 10. Dice, fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza, porque vienen días malos. Y hay que utilizar toda la armadura de Dios para que cuando haya pasado el día malo podamos estar firmes. ¿Y cuántos han pasado el día malo, los días malos, los años malos, por allá tirados en el piso? No quiero saber de predicaciones, no quiero saber de iglesia, yo no quiero saber, a mí no me nombren a Jesús, a mí no me nombren. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, porque lo que había construido había sido a través de hojarasca, heno, madera. Vino el fuego, vino la prueba y no quedó absolutamente nada. Mas cuando tú estás metido en la presencia del Señor, no con estas doctrinas que han sacado hoy en día, donde te quieren alejar de la oración, te quieren alejar del ayuno, te quieren alejar del escudriñar la palabra, y a algunos le dicen, abra su mente a lo nuevo. Reprendo al diablo. ¿Cuál nuevo, hermano?
La misma escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, hermano. No, que hay que cambiar, que mire, eso está diciendo el Papa ahora, que hay que cambiar la Biblia, que hay que cambiar el Padre Nuestro, que está muy viejo. No. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si usted no tiene fe en la palabra, déjeme decirle que usted está mal fundamentado. Si usted cree que debe que colocar la fe, la esperanza en el dinero, es porque usted recibió todo lo que han estado predicando últimamente. Pero si usted no se despega de esta Biblia, si usted es una persona que se mete en ayuno, se mete en oración, y usted lee, y el Espíritu le explica lo que usted lee, déjeme decirle que usted está en lo que debe de ser. Vemos al eunuco. Estaba leyendo Isaías, pero no podía entender porque no tenía el Espíritu Santo. De repente el Espíritu lleva a Felipe. El Espíritu, es que es Dios el que hace la obra a través del Espíritu Santo de Dios. Le dice, ¿entiende lo que lee? Y dice, no. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Le explicó todo y dijo, no, yo me quiero ver bautizar de inmediato. Y no podía entender la palabra. Pero cuando está el Espíritu de Dios, te explica la palabra, te discierne, te enseña, te exhorta la misma palabra por medio del Espíritu. Por eso Dios quiere que todos estemos llenos del Espíritu Santo. El consejo del apóstol Pablo lleno es el del Espíritu Santo, un perseguidor de la iglesia. Y de repente lo tocó el Señor, cayó del caballo, quedó ciego. Al tercer día, a los 3 días, estaba ese hombre en oración, en ayuno, llegaron, le pusieron la mano, recibió la vista, recibió llenura espiritual y empezó a congregarse, empezó a recibir palabra del Señor y empezó a confrontar a todos aquellos que él mismo había perseguido, a dar testimonio de que él ya tenía a Cristo en su corazón. Porque es el Espíritu el que da testimonio que somos hijos de Dios. No es porque digamos hermanito por aquí, hermanito por allá, no. Es el Espíritu el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso miremos, dice claramente la Escritura, en el verso número 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces vemos la cantidad de divisiones en el cuerpo de Cristo. Que no, que yo soy de Apolos, que yo soy, no, el Señor dice que no, eso no es así. Somos de Cristo, Él fue el que nos compró. Y el Señor no va a venir por un nombre, y uno ve el fanatismo tan tremendo, ya soy de tal lado, ya pertenezco. No, siempre es orgulloso decir que pertenece a Cristo, porque Cristo lo compró, murió en la cruz por usted. El resto aquí ningún hombre ha hecho nada de eso semejante a lo que hizo el Señor por nosotros. Es un privilegio para nosotros predicar la palabra. No tenemos por qué sentirnos que nos coloquen en la cumbre ni nada de eso, no. Porque eso le pasó al lucero de la mañana. Su hermosura, por su esplendor, se envaneció su corazón y se halló maldad en él. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bendito sea el Señor. Si la iglesia de Cristo estuviera realmente llena del Espíritu Santo de Dios a nivel mundial, aquí no habrían rivalidades. Aquí no habrían divisiones ni de opinión, ni de concepto, ni de doctrina, sino que todos predicaríamos de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, como dice el Espíritu Santo de Dios, como dice las Sagradas Escrituras. Pero vemos hoy en día que cada cual dice, Dios te dice, y empieza a decir cosas, a sacar conveniencia, y tráigame esto, y tráigame lo otro, y tráigame por aquí, tráigame por allá, su propia conveniencia, para su propio vianda, para su propio vientre. No le importa realmente la obra del Señor. Y con estos que son asalariados, dice la Sagrada Escritura, venir al lobo y salen corriendo. Les da miedo. Porque el que nos respalda a nosotros en todo es el Espíritu Santo de Dios. Y Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y como pastores no podemos abandonar las almas. Tenemos que estar al frente de las almas, predicándoles las palabras, dándoles ánimo, dándoles exhortación por la misma palabra, ministrándoles, para que no venga el enemigo a colocar nada en ellos y no coloque temor ni coloque miedo. En esos momentos hay muchas personas, muchos cristianos, que me han estado llamando, pastor, tengo miedo. ¿Qué te han enseñado en la iglesia donde te congregas? ¿Qué tienes en tu corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como consejero que ha sido uno, que Dios lo ha llamado a ser consejero, como todo pastor que es consejero, Dios le enseña a uno a escuchar. Uno deja hablar a la persona, y lo que habla la persona, uno discierne por lo que la persona ha hablado, qué hay realmente en el corazón y qué está pasando en esta persona, qué está sucediendo en esta persona.
para poderle dar el consejo. ¿Y cuántos hay que no están afirmados en la fe, no están afirmados en la palabra y se están dejando mover por todo lo que sucede en el medio ambiente? Que la recesión económica, hombre, es que usted no depende de esta tierra, usted depende del reino de los cielos. Nuestro Rey nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y uno de sus nombres es Jehová Jireh, Dios proveedor. Esto nos lo enseña la palabra de Dios, la Biblia. Aquí está la Sagrada Escritura. Vuelvo a repetir el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Mire qué triste, hermano. Si a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, porque hay muchos que tienen temores, porque hay muchos que tienen miedo, porque hay muchos que no están metidos en la oración, en el ayuno, buscando la fortaleza de Dios, buscando respuesta de Dios, buscando que Dios obre, que Dios opere, que se caiga este manto de tinieblas en el nombre del Señor Jesús. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque necesitamos buscar esa llenura espiritual para la gloria del Señor. Ojo, miremos aquí en primera carta a los Corintios, el capítulo número 6. Vamos a entrar en tiempo de oración, ministración, a romper con todo esto, porque el Espíritu Santo se encarga de sacar todo lo malo que hay en cada uno de nosotros. Miremos, por favor, en el verso número 19. Que el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia en Corintio, nos exhorta a todos nosotros, porque esta palabra es para nosotros también. Es Dios mismo, nuestro Señor, exhortándonos, diciéndonos: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos nuestros, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Vamos a compartir la palabra porque no somos nuestros. Nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Por eso, gloria al Señor. Vamos a compartir y a decir de dónde te estás conectando, si estás recibiendo la palabra del Señor, y vamos a compartirla con muchos más. Porque esta es la palabra que se está entregando en este tiempo, en estos tiempos postreros y en este tiempo en el cual, después de ya casi cuántos meses, imagínese usted, de cerrar las iglesias y que esperamos en el Señor y le creemos al Señor por su palabra, porque no puede resistir más el enemigo esta situación, se van a abrir las iglesias. Pero ¿qué hay que hacer? A muchos restaurarlos, a muchos que no han buscado la llenura espiritual, muchos que se dejaron llevar por la corriente de este mundo, corran por aquí, el miedo por aquí, el miedo por allá, que haga esto, que haga lo otro, que haga aquí, que haga allá, pero no lo que nos recomienda Dios por la palabra. Si nosotros vemos, cuando comenzó la iglesia, había algo muy tremendo. A los leprosos los tenían apartados y no se podían arrimar, porque la ley decía que si ellos se arrimaran les dieran piedra y los mataran. Pero hubo una mujer que desafió las leyes de los hombres, como lo dicen los apóstoles, cuando les prohibieron que hablaran del cojo. Si ustedes vuelven a hablar de la sanidad que se hizo en ese hombre y predican en ese nombre, los metemos a la cárcel. Y ellos dijeron: no es justo obedecer a los hombres, hay que obedecer primeramente a Dios. Y esta mujer oyó hablar de Jesús, tenía prohibido que se arrimara al campamento por donde estuviera el pueblo, porque la apedreaban. Dijo: yo no voy a tener temor, miedo alguno, que me vayan a apedrear ni me vayan a hacer nada. Yo me voy en fe a tocar el borde del manto del Señor para ser salva, la salvación. No tuvo temor alguno. Tal vez el mismo diablo le diría a esa mujer: el mismo Señor Jesús te va a ver, y Él no vino a abrogar la ley, Él vino a que se cumpliera, y Él va a hacer que se cumpla la ley y te den piedra. ¿Cuántos dardos no le mandaría el diablo a esta mujer? Pero esta mujer no tuvo temor alguno, sino que le creyó firmemente a la palabra, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que en Él encontramos refugio, que en Él encontramos amparo, que Él es nuestro protector, que Él nos cuida como a la niña de su ojo, que Él nos defiende, que Él pelea por nosotros, que es nuestro sanador, que es nuestro libertador. Pero si no le creemos a la palabra, hoy te lo digo de una vez, que estás en pecado. Si tú no le crees a esta palabra, si no le crees que Jesús es nuestro sanador, si no crees que Jesucristo nos cuida, si no crees las promesas que Él dijo, que las plagas que hacía caer sobre Egipto no caerían sobre nosotros, hoy te lo digo, tú estás en pecado. Y estás en pecado directamente porque no le crees a Él, le crees que es mentiroso. Si no le estás creyendo a Él, a sus promesas, porque no estás creyendo en la veracidad de que Él es Dios. Por eso miremos aquí, una vez más en el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No nos pertenecemos, no somos nuestros,
pertenecemos al Señor. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Hacer lo que Él nos diga, lo que Él nos mandó a hacer. Y ahí hay una orden de parte del Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos después de estos 3 meses ya tienen la costumbre de quedarse en sus casas, de estar en sus casas? Ya consiguieron otros roles, otros asuntos que hacer, otras costumbres que hacer. ¿Cuántos pues iban ya a jugar dominó, a jugar parqué? Y no, esto es sano, aquí no estoy haciendo nada malo, pero no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y dejas de estar en tu casa orando, clamando, gimiendo, intercediendo, suplicando que la misericordia de Dios se derrame para que se abran las iglesias nuevamente, porque hay una orden de parte del Señor, no dejando de congregarse. El que tiene el Espíritu de Dios, como acabamos de leer ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 12, y están activos sus dones, ténganlo por seguro, desde que comienza la hora de reunión en la iglesia donde tú te congregas, sea 6:30 de la tarde hasta las 8:45, 9 de la noche, esa hora no le pertenece a usted, porque usted no es suyo. Ese tiempo le pertenece al Señor. Ese tiempo está comprometido con Dios. Ese tiempo usted debe usarlo en lo que es de Dios, no estar haciendo otras situaciones. Porque el Espíritu nos lleva a tener orden, a ser ordenados, a estar en lo que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. Pero si ya el enemigo te ha colocado otras ocupaciones, déjame decirte que la cosa está delicada. El Señor Jesucristo a la edad de 12 años se perdió de María y José y lo encontraron con los maestros hablando y compartiendo la palabra de Dios. Y llegaron a buscarle. ¿Dónde estabas? En los asuntos, los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿No entiendes? Y vemos la rebeldía precisamente del lucero de la mañana, estando allá en el cielo. ¿Qué fue lo que hizo él? En sus propios asuntos, dice la Escritura. En sus propias contrataciones, dice la palabra. Tú no puedes estar en lo tuyo, haciendo lo tuyo y haber hecho ya otra agenda. Tú tienes que tener la misma agenda a la cual te llamó Dios. Porque tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Dios te llamó a ti y te llenó con su Espíritu. Te limpió, te lavó con su sangre bendita para darte el poder del Espíritu Santo, pero para que hagas su voluntad, no la tuya. Entonces, por eso digo, si Dios ve que tú no vas a dolerte por los enfermos, a orar por los enfermos, no te entrega don de sanidades. Si Dios ve que a ti no te interesa aconsejar a alguien, ¿para qué te va a dar don de ciencia? Entonces, eso tenemos que tener en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está minado tu corazón? ¿Lo estás dejando llenar del Espíritu Santo de Dios o se está llenando con las algarrobas del mundo? Porque ese vino que entrega el mundo es el que trae la disolución, que aparte te separa del Señor. Empiezas a pasar tiempo con tu celular, con tu televisor, con tu computadora, con tus cosas, el jueguito, el Nintendo, no sé qué más. Déjeme decirlo que todo eso lo va a disolver a usted, lo va a apartar, lo va a separar, lo va a quitar de Dios. Pero cuando usted está con el Espíritu Santo de Dios y entre más dura en la prueba, llámese enfermedad, llámese economía, llámese problema, más se agarra usted de la mano del Señor. Porque lo que yo veo en la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, entre más persecución le han hecho a la iglesia, más se ha afirmado la iglesia y más ha buscado el Señor y más se ha multiplicado. Pero el cabeceamiento que vemos en estos tiempos es de tanta apostasía, de tanta doctrina errónea, de tanta enseñanza que no tiene que ver con la fe, mucha gente adormecida. Por eso el Señor muestra que hay que trabajar fuerte en esta área. Llenura espiritual, levantar nuevamente la fe, que el pueblo entienda los dones que Dios le ha entregado a cada uno, porque déjame decirte, el que ha enterrado esos dones, esos talentos, Dios lo va a llamar a cuentas y le tiene que entregar cuentas de todo lo que haya hecho con los dones que Dios le ha dado. Porque si Él te ha entregado dones, te los ha dado de acuerdo a tu capacidad. Y a los que no han querido y no sienten deseo ni nada, sin embargo Dios les ha dado, para que el día que Dios nos llame a cuenta, no les hagamos con el pecho, no, usted no me dio nada a mí, a todos, a cada uno en particular. A todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Nadie podrá decir, no, a mí no me pueden reclamar porque no tengo dones, a mí no me entregó dones el Señor, no, un momentico, usted está ignorando que usted es templo del Espíritu Santo de Dios, usted está ignorando que ese cuerpo ya no le pertenece a usted, está ignorando que Dios lo llamó, está ignorando que Dios lo compró, está ignorando que Dios lo compró a precio de sangre, que Dios lo llenó con su Santo Espíritu para trabajar.
Por eso vamos a compartir esta palabra y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Porque hay una cantidad de dones que muchos pueden tenerlo y lo pueden tener sepultados, enterrados, escondidos, y no están haciendo la tarea que Dios les ha mandado. Porque el mismo diablo los tiene bloqueados, pero tú estás recibiendo el conocimiento, el entendimiento que Dios no hace acepción de personas, y que si el Espíritu Santo tú lo has buscado, se ha derramado sobre todo aquel que lo ha buscado. Y todo el que recibió a Cristo en su corazón ha recibido el Espíritu Santo de Dios. A todos se nos debe beber el mismo Espíritu. Los dones que tiene el uno los puede tener usted también de acuerdo a la búsqueda que usted tenga, al sentir en su corazón, al deseo ferviente de ayudar a las almas. Pero si a usted no le importan las almas, déjeme decirle que no le importa a Dios ni le importa a usted, porque el Señor le dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si en usted no hay amor, no está el Espíritu Santo de Dios. Usted no se ha arrepentido, usted no ha nacido de nuevo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a compartir esta enseñanza, esta palabra, y voy a traer esta enseñanza, el estudio con respecto a lo que son los dones espirituales. Vamos a mirar lo que es lo que es recibir, para qué recibimos el Espíritu Santo de Dios, qué podemos hacer con el Espíritu Santo de Dios. Toda persona que ha recibido el Espíritu Santo de Dios tiene evidencias, porque lo primero que me dice la Escritura que es la manifestación del Espíritu. Cuando tú oras, cuando tú adoras, cuando tú alabas, cuando lees la Escritura, recibes la palabra, dices amén, gloria a Dios, entras en el gozo del Señor, entras en presencia del Señor, estás en comunión con Dios. Hay una manifestación del Espíritu Santo de Dios en ti, con los dones que están en ti y son para provecho de la iglesia. Si lo ignoramos, el diablo está reído, está feliz, está contento. Porque el diablo quiere que muchos estén felices y contentos diciéndole: mi siervo, mi sierva, vas a tener mucha plata, vas a comprar muchas fincas, muchas casas. No, hermano, eso no es así. Nunca el poder de Dios es para que usted tenga plata. El poder de Dios es para que usted sirva al Señor, le trabaje al Señor para ganar almas, para ensanchar el reino de los cielos aquí en la tierra. Inclinemos nuestro rostro a decirle: Señor Dios mío, gracias te damos, Señor. Tu palabra tiene poder y no vuelve atrás vacía, Dios. Manifiéstate en este momento, Padre amado. Señor, mira la enseñanza, Padre amado, Señor. Glorifícate en cada corazón que ha recibido esta palabra. Esta palabra ha salido de tu palabra, ha salido de tu boca, Señor, de lo que está escrito, Señor, como lo dijo el Señor Jesucristo a Satanás: escrito está. Señor, es tu palabra la que estamos predicando, texto a texto, versículo a versículo, Señor mío. Aquí no hay improvisaciones alguna, aquí hay algo que se está entregando a tu pueblo para que tu gloria se manifieste, para que tú seas glorificado, Señor, para que te demos a ti toda la gloria, mi Rey, Dios mío. Comienza a deshacer todas las obras del diablo, Dios mío, Padre. Yo te pido, te clamo, te imploro, Señor, una unción para deshacer esa obra de Satanás, de la tibieza espiritual, del enfriamiento, de ese estupor, Señor mío. Padre, de esa indiferencia, bendito Rey de Gloria, Dios mío, manifiéstate en este momento. Revienta esas ataduras, papá, por favor. Revienta esas ligaduras, mi Rey de Gloria, Dios mío. Que tu pueblo entienda, que todos podamos entender la longanimidad, la anchura, todo lo que tú nos has dado, lo que nos has entregado para servir en tu obra, Dios mío, bendito Señor. Era de que, Señor mío, la iglesia estuviera en un solo pilar, como un solo hombre, metidos todos en un solo espíritu, sin tener rivalidades, que estos son míos, que estos son de Apolo, que a mí me bautizó fulano. No. Eso indica que se está en la carne, porque el que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo y punto, se acabó. Somos de Cristo, Él nos compró a precio de sangre. Dios mío, manifiéstate en esta hora. Mira, Padre, ese sectarismo tan tremendo, Dios mío, que yo soy de aquí, que yo soy de más allá, que yo soy... No, somos el de Cristo. Cuando Cristo venga, no va a venir por el nombre de fulano de tal o por la entidad tal, no, Él va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, que haga la voluntad del Padre, no seguidores de hombre. El apóstol Pablo dice: ser seguidores de mí hasta cuando yo de Cristo. Señor, ayúdanos, Dios mío amado. Mira, Padre, esos dones que tú has entregado a cada vida, Señor. Mira a todos los que están ahí al frente, Señor amado, de su celular o de su tablet o de su computador o de su televisor, Dios mío, que ellos han buscado la llenura espiritual y que han sentido la presencia tuya, el fuego de tu Espíritu. Padre, yo te pido, te clamo, te suplico, te imploro en este momento que esos dones que tú has entregado a ellos, Dios mío, a través del Espíritu Santo, el cual los ha repartido como Él ha querido, yo te pido que se activen esos dones, Padre amado.
para esa tarea que tú has encomendado a cada uno, porque a todos se nos ha dado una visión. A todos se nos ha entregado una palabra en la cual debemos de trabajar, Dios mío. Manifiéstate en este momento ministrando sobre cada uno de los que están en la transmisión, que el fuego de tu Espíritu los tome y los toque, Señor, para que reciban la convicción del don que cada uno de ellos ha tenido. Padre, tú me vas a permitir, Señor, dar este estudio de estos 9 dones, Padre mío, para que tu pueblo, Señor, se empape un poquitico más, Señor, porque yo sé que hay muchos estudios, Padre amado, pero yo quiero, Padre, en mi corazón el sentir el deseo que tú has colocado en mi corazón es enseñarlos, Padre mío. Pero yo pido esa llenura espiritual, Padre. Arranca las vendas, bendito Rey de Gloria, Dios mío. Desbarata las consignas de tinieblas, soberano Señor. Satanás le conviene que el pueblo sea ignorante. A Satanás le conviene que el pueblo no tenga conocimiento. Tu Escritura dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Padre, manifiéstate en esta hora. Revienta esa pereza espiritual, Dios mío. Ese desánimo, Señor. Esa tibieza, poderoso Dios. Desbarata esa consigna de Satanás de colocar vendas, de colocar ceguera espiritual, Dios mío. Destruye, Padre amado. Mira cuántos no tienen el Espíritu Santo, pero sí tienen la lengua tremenda para acusar a los demás, Dios mío, para señalar, Señor amado, a aquellos que están predicando, Padre amado. Glorifícate en esta hora, Señor. Que los medios los usemos, Señor, para tu palabra, para predicar tu palabra, no para hablar mal de nadie, porque tú no nos has llamado a maldecir, sino a bendecir, Dios mío amado. Hay algunos que se dan, que son los que quieren corregir a otros y dan nombres propios. Dios mío, tómales el control, soberano Señor. El único que corrige es el Espíritu Santo de Dios. Ni siquiera el Señor Jesucristo condenó a nadie, Señor mío. Nadie está preparado, capacitado y apto para juzgar a nadie. Solamente tú lo puedes hacer, Dios mío. Aún ni siquiera lo que sabemos que es cizaña no lo podemos arrancar, porque tú lo dices, que no lo podemos arrancar porque podemos estar arrancando el trigo juntamente con la cizaña. Estos son malos obreros, Señor. Tu Escritura dice que hay que cuidarse de los perros, los malos obreros, Señor mío. Mutiladores del cuerpo, bendito Rey de Gloria, Dios mío. Lo único que hacen es cercenar el cuerpo, matar personas espiritualmente, dividir las iglesias, arrancar personas de la iglesia, de las iglesias, bendito Señor, Dios mío. Son espíritus divisionistas, mi amado. Yo te pido, te clamo y te suplico que el pueblo sea edificado, porque cuando tu pueblo es edificado, Señor, ninguno se va a mover donde tú lo colocas, donde está siendo enseñado, preparado, capacitado, apto, donde se ha derramado el poder del Espíritu Santo de Dios para que tu gloria se manifieste y se haga la tarea que tú has encomendado, Dios mío. Señor, manifiéstate en esta hora, Dios mío. Abre los sentidos espirituales. Vamos, prepárate en el nombre del Señor Jesús. Levanta esas manos, dile: Señor, aquí estoy, Dios mío amado, Señor. Padre, yo quiero darme cuenta que dones me has entregado, Señor. Perdóname, Señor, si he estado en ignorancia, Señor. Perdóname, Rey de Gloria, si no he activado esos dones, Padre mío, por favor. Perdóname si no los he ejercitado, Señor. Perdóname, Señor, si tú me has mandado a orar por los enfermos y no lo he hecho. Vamos, dilo, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Habla con él, humíllate delante del Señor. La pereza tal vez no te ha dejado, hermano. El desánimo, hermano, la apatía que has tenido, hermano. Rechaza todo eso en el nombre de Cristo. Tú eres servidor de Cristo, tú eres un colaborador de Cristo, hermano. Vamos todos clamando al Señor, porque es necesario. La llenura espiritual no es para estar de bonitos diciendo: estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. No, esto se tiene que manifestar en tu vida para provecho. Se tiene que manifestar en ti, en la oración, en el clamor, en la predicación de la palabra. La Escritura dice que Felipe predicaba y tú respaldabas, mi Señor Jesucristo, con milagros la palabra que él predicaba. Dios mío, glorifícate en esta hora, que se activen esos dones. Vamos, levanta esa mano, dile: papá, activa los dones en mi vida, Señor. Activa estos dones, bendito Rey eterno, Dios mío. Padre, glorifícate, Señor, así como tú le dijiste a que fue endemoniado gadareno, tú le dijiste: ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios hoy contigo. Vamos, que tú puedas ir a los tuyos, tu familia, tus vecinos, amigos, conocidos, familiares, a predicarles la palabra, pero a orar por ellos también, para que se vayan los espíritus demoníacos de tormento, para que salgan de ellos las enfermedades en el nombre del Señor Jesús. Vamos, déjate usar por el Señor. Vamos, Dios te llamó a algo grande. Dios te llamó a algo muy tremendo. Tú tienes enterrado ese llamado que Dios te ha dado. Levántate y resplandece, que ha llegado tu luz, dice el Señor. Aleluya, Dios mío. Glorifícate en esta hora. Liberta, Señor amado, cada don, cada ministerio que tú has entregado a cada vida, Señor amado. Que cada uno entendamos lo grande que tú has entregado. El simple hecho de habernos tomado en cuenta para llamarnos y entregarnos de su Espíritu, eso es algo de honra. Y Dios honra a los que le honran. Aleluya, Dios mío. Gracias te damos, Señor.
restaura cada vida, Señor. Restaura cada alma, cada hermano, cada hermana, cada persona que sea restaurada con tu Santo Espíritu, Señor, para la tarea que tú nos has dado. Que seamos luminares de Cristo, que seamos luz en medio de las tinieblas, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que ha recibido tu palabra, por cada persona que ha recibido la enseñanza, por cada persona que se está conectando ahí fielmente, porque tú has colocado, Señor amado, ese sentir del querer como por el hacer en tu buena voluntad y gracia, para prepararnos para cosas grandes, a buscar la unción de estos posteros tiempos en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias te damos, oh Dios. Amén, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero recordarles desde Palmira Valle, Colombia, la Iglesia Cristiana en las Manos de Cristo, ubicados aquí en esta ciudad tan hermosa, Palmira. Todos estamos aquí en una bendición tremenda para la gloria del Señor. Quiero recordarles nuestro número telefónico, el 315-570. De tu nombre, recuerda por favor, mándanos en un mensaje si deseas que oremos por usted. Estamos orando porque nos estamos ejercitando en la oración. Entre más ejercita uno en la oración, más le da el Señor a uno para la gloria de su nombre. Así que estamos deseosos, felices, contentos y necesitamos que tú nos mandes esa comisión, orar. ¿Por qué? Para poder hacerlo, ejercitarnos más y recibir más bendición de parte del Señor. Aleluya. Envía tu petición en un comentario. Vamos a estar orando por todas las peticiones en el nombre del Señor. Quiero recordarles nuestro canal de YouTube, Iglesia en las Manos de Cristo. Ahí estamos subiendo las enseñanzas, y esta enseñanza que vamos a comenzar de todo lo que son los dones del Espíritu Santo de Dios, el trabajo del Espíritu Santo de Dios, esa obra que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros para usarnos a nosotros en esa obra para los demás, porque lo que recibimos de gracia debemos dar de gracia. Quiero recordarles que tenemos un espacio precisamente en Armonía del Palmar el día viernes a partir de las 8 de la mañana. Ahí estamos para bendecir al pueblo en el 1380 del AM. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea el Señor, damos toda la gloria al Señor. Les amamos en el Señor. Estuvo con ustedes su pastor y amigo, quien les ama y les dice la paz de Cristo en cada uno. Dios lo bendiga, aleluya.